precisamente el 13º Congreso de Educación Tecnológica, y en esta oportunidad nos juntamos conmemorando también, aparte de los 60 años del Instituto, más de 30 años de la educación tecnológica argentina. Vivimos en tiempos extraordinarios. La inteligencia artificial transforma nuestro cotidiano. Las plataformas digitales redefinen nuestras relaciones y la cultura digital emerge con una velocidad que nos desafía constantemente. En este vértigo tecnológico, ustedes, nosotros, los educadores y futuros educadores de educación tecnológica, ocupamos un lugar único, apasionante e irreemplazable. Vamos a invitar a Eugenia Danieli y a Diego Moreiras, que nos van a dirigir unas primeras palabras respecto del Congreso. Bien, buenos días nuevamente. Algunos se están incorporando, así que les damos la bienvenida. Y bueno, como dice Gabri, vamos a dar inicio formal, sí, al 13º Congreso de Educación Tecnológica, cuyo lema es Educación Tecnológica hoy. ¿Qué debe enseñar la escuela para una ciudadanía democrática en entornos tecnológicos cambiantes? Una nueva apuesta del ISPT para habilitar y fortalecer el intercambio entre quienes estamos comprometidos con la educación tecnológica para su enseñanza en la escuela, ya sea como profesores de la disciplina, como formadores de docentes o como especialistas del campo, reconociendo que la misma se ve atravesada hoy por importantes y casi vertiginosas transformaciones tecnológicas que han impactado en nuestra vida cotidiana y llegan a los debates y redefiniciones curriculares. Cuando comenzamos a imaginar este encuentro, una serie de interrogantes nos interpelaban y eran objetos de discusión e intercambio. ¿Qué puede y debe aportar la educación tecnológica a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la escuela? Atendiendo a las tensiones y a la conflictividad social que estos escenarios sociales y altamente digitalizados y mediados por tecnología traen aparejados, nos preguntábamos: ¿en qué y cómo educar desde la educación tecnológica para la formación ciudadana democrática? ¿Cómo dialogan los saberes tradicionales de la disciplina con nuevos saberes y capacidades vinculadas a la digitalización, a la plataformización, a los nuevos consumos, subjetividades y modos de vinculación entre actores y organizaciones? Hemos intentado cubrir diferentes aristas de estas cuestiones, que reconocemos como de urgente tratamiento, sin que ello implique desatender otros saberes y sentidos ya consolidados de la educación tecnológica, que, como dice Gabriel, ya tiene unas 3 décadas, y que en el caso nuestro nos reúne para discutir, para revisar, para repensar por dónde seguir, y que después eso lo traducimos luego de los congresos en nuestras propuestas áulicas. Estamos en un momento histórico, más allá de los 60 años del ISPT, en el que nos toca la enorme responsabilidad de repensar los sentidos, conocimientos y habilidades que han de definir la identidad de la educación tecnológica en los niveles obligatorios y, en nuestro caso particular, en la formación de los futuros profesores de la disciplina. Damos por descontado que este encuentro nos fortalecerá en ese camino, abriendo otros interrogantes seguramente y horizontes. De las preocupaciones e interrogantes mencionados por Eugenia recién, surgió este congreso. Sus paneles, sus conferencias, sus conversatorios y talleres son una invitación a ser parte de espacios de reflexión colectiva, desde el intercambio de conocimientos, de experiencias y de preocupaciones de docentes, especialistas y estudiantes. Habrá temáticas recurrentes en estos intercambios, tal y como pueden haber visto en el programa. Pueden consultar también dicho programa afuera, en los transparentes, al lado de la mesa de inscripción, a través de los códigos QR. Y recuerden inscribirse, para quienes vienen como asistentes, a los talleres que van a tener lugar por la tarde del día de hoy y a la mañana del día de mañana. Los talleres, son las únicas actividades a las que les pedimos que se inscriban, ya que tienen cupo y van a suceder en simultáneo, ¿sí? Les recordamos, para quienes viven en Córdoba, además, que el Congreso tiene puntaje docente.
de acuerdo al protocolo 935 del 2025 de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Esta actividad además cuenta con el aval académico de la Escuela de Ciencias de la Educación, con el aval institucional y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, según resolución 270 de este año, con el apoyo de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. Agradecemos además la presencia de sus autoridades aquí, ahora, y de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba también. Es una alegría para nosotros contar con ustedes, con la presencia de ustedes aquí. Queremos compartir el agradecimiento de todo el equipo detrás del Congreso, para quienes se han acercado hasta aquí, para quienes han logrado llegar hasta aquí, por el esfuerzo de estar presentes para encontrarnos en ocasión del Congreso. Gracias también al Comité Académico del Congreso por las sugerencias y los aportes incansables y siempre precisos en las definiciones académicas del evento. Y finalmente, en nombre de Eugenia y mío en particular, queremos visibilizar y queremos agradecer a todo el equipo administrativo, a todo el equipo, el personal del ISPT, en la figura de la Secretaría, de la Preceptoría, de los ayudantes técnicos. Una vez más, las actividades preparatorias que han dado lugar a este congreso dan cuenta de lo que caracteriza al ISPT y que Analía reflejaba además también en sus palabras: compromiso, participación, profesionalismo. Por eso, desde ya, muchísimas gracias. Y para terminar, quisiera pedirles permiso para compartir unos pequeños fragmentos de un libro de Francesco Careri, que lleva por título Hospedar y hospedarse. Es algo que leímos además en el ingreso de este año a quienes comenzaban a estudiar con nosotros. Dice así, dice Francesco Careri lo siguiente: a diferencia de algunas palabras como solidaridad o activismo, para ser activada la palabra hospitalidad necesita sobre todo de espacio. Se trata pues de una cuestión que concierne a la arquitectura, al urbanismo, a las artes cívicas y no solo a la antropología, la literatura y la política. En la hospitalidad se intercambian valores materiales e inmateriales, se comparte intimidad, comida e historias, pero también aquella porción de espacio que permite compartir. Hospedar es el habitar que estamos dispuestos a compartir con otro. En efecto, la hospitalidad siempre ha mirado al huésped como portador de un don inmaterial, como un caminante que trae consigo las noticias de las tierras que ha atravesado y las culturas de los pueblos que ha conocido. Ofrece el don de conocer el mundo. Y la llegada del invitado es siempre una buena oportunidad para alimentar a la comunidad desde un punto de vista cultural y también material. Es la ocasión para ofrecer un banquete. La llegada del invitado es el comienzo de una fiesta. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a esta casa que es el ISPT. Esperamos que encuentren aquellos que han venido a buscar. Estamos a disposición como anfitriones y a disfrutar de este banquete que es el 13º Congreso de Educación Tecnológica. Damos la palabra al profesor Gabriel Ulloque para dar la presentación correspondiente al primer panel. Muchas gracias. En este banquete nos vamos a dar una panzada y vamos a empezar el brunch, sería ahora. ¿Cómo se llama la media mañana? El brunch. El brunch. Largamos con el brunch. Para mí es un honor presentar a los primeros conferencistas. En un congreso, la conferencia inaugural es como hacer pie, es como sentar las bases. Es afirmar cuál es nuestro manifiesto. Y lo dejamos siempre en manos de personas que conjugan la experiencia con el mirar siempre para adelante. Pablo Bernasconi, el capitán Arceño, dice: los que miran para adelante como lo hacen los valientes. Voy a invitar a subir al escenario a Susana Leligua y a Carlos Marpegán. Susana nos compartirá educación tecnológica, entornos tecnológicos, su impronta en la vida cotidiana, donde analizaremos cómo los entornos tecnológicos moldean nuestras experiencias diarias y qué implica esto para nuestras prácticas educativas. Y Carlos Marpegán, que nos va a acompañar con Repensar la educación tecnológica hoy, una invitación a revisar nuestros paradigmas educativos
explorando cómo la educación tecnológica puede ser un puente hacia la construcción de ciudadanía crítica y pensar y repensar lo que se enseña en educación tecnológica. Les damos un fuerte aplauso. Susana Leligua es profesora en Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de Córdoba y también licenciada en Educación, especialista superior en Análisis y Animación Socio-Institucional. Tiene posgrados, tiene muchas cosas. Y tiene muchos... vamos, que quiero abreviar. Quiero abreviar esto tan... ¿Por qué tan largo, Susana? Es autora de múltiples publicaciones y propuestas de capacitaciones en el ámbito de la educación tecnológica. Enseñar educación tecnológica en escenarios actuales, su libro que todos hemos consultado. Tecnología, apuntes para pensar su enseñanza y su aprendizaje, es compiladora de educación tecnológica, ideas y perspectivas, y múltiples otros libros en coautoría. Carlos Marpegan es ingeniero químico de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en ciencias de algo raro, especialista en el área de educación tecnológica del equipo de elaboración del diseño curricular inicial, primero y secundario de la provincia de Chubut. Es consultor, especialista curricular en el área de educación tecnológica primaria, secundaria, y ayer nos dio un taller para nivel inicial hermoso. Miembro del equipo curricular para la implementación del profesorado de educación tecnológica en EGB 3 y polimodal en San Carlos de Bariloche. Es autor también del glosario de educación tecnológica, es en coautoría su libro clásico El placer de enseñar tecnología, que también hemos leído todos, director de la revista digital de educación tecnológica TechNet. Un aplauso. Gracias. ¿Aprendido? Sí. Buen día. Después de escuchar tan hermosas exposiciones, bueno, estoy un poco apabullada porque en muchas de las cosas que se dijeron participé y estoy participando, en donde realmente mi lugar en el mundo como docente ha sido este instituto. No he estado los 60 años, pero bastantes años trabajando en el instituto. Y hoy me toca compartir la mesa acá con un colega que vive en el sur y yo vivo acá en Córdoba y nos conocemos desde el siglo pasado, Marpegan. Más o menos. Más o menos. No nos hemos puesto de acuerdo en lo que vamos a decir cada uno, porque como nos conocemos sabemos para qué lado vamos a mirar a la educación tecnológica desde distintos lugares, pero siempre en función de aportar algo que embellezca y fortalezca el valor que tiene este espacio curricular tan vapuleado, tan querido por otros colegas para las horas, que nos sacan, nos ponen horas, cambian el currículum, cambian el nombre, pero acá estamos. Y la verdad que es realmente interesante y emocionante ver tanta gente joven que sigue pensando que la formación docente vale la pena. Y cuando tuve que pensar en lo que tenía que decir, creo que muchas de las palabras que hubiese querido decir ya las han dicho mis colegas. Jorge, que bueno, lamentablemente se tuvo que ir, reconoció y de alguna forma me sentí identificado con lo que él planteaba, con lo que hace a la educación y a la historia de la educación y de lo que particularmente nuestro instituto brinda. Y con Analia, que bueno, tenemos algunas historias compartidas profesionalmente y humanamente. Y en este pensar qué hacer, qué decir, me di cuenta que nosotros dos, Marpegan, entre los dos, sumamos más de 100 años en esta mesa. Un espanto. Bastante más. Sí. Bastante menos. Pero bueno. ¿En qué momento nos acercamos a los 200? No, todavía no. Y cuando pensé que sumábamos más de 150 años los dos, recordé una frase
que en la serie El Eternauta se volvió bastante viral, las cosas viejas también funcionan, Juan. Y yo dije, sí, nosotros seguimos funcionando, Esperemos que sí. pero también hay que pensar... Hacemos lo que podemos. También hay que pensar que no siempre lo viejo que funciona es lo que necesita la actualidad y la realidad. Y en esto creo que tiene mucho que ver las decisiones que tuvimos que tomar, y digo tuvimos porque también participé de algunas discusiones acerca de lo que significaba armar este congreso. Y bueno, para no quedar descolgada de lo que la gente joven consulta hoy con la IA, le pregunté a la IA, ¿qué debe enseñar la escuela para una ciudadanía democrática en entornos tecnológicos cambiantes? Me contestó todo lo relativo a lo digital. A nosotros de educación tecnológica, ni. ¿Por qué? Porque la IA, las IA, se basan en los datos que vamos incorporando. Y parece ser que todavía no hemos incorporado nuestras preocupaciones acerca de lo que es la educación tecnológica. Y así como se ha hecho alguna historia de lo que son los 60 años de este instituto, yo voy a hacer un brevísimo repaso, historización de lo que ha sido los congresos nuestros. Allá por el 2002 fue el primer congreso. Desde cómo trabajar el proyecto tecnológico, el análisis del objeto, las demandas que en ese momento se implementaban con la formación en tecnología, nuevo plan de estudios, los CBC, la sanción de la ley federal que empezaba a transitar por, más allá que no era en el año 2000, pero que pesaba muy fuerte en las decisiones que teníamos que tomar. Había nuevas normativas política educativa. Las propuestas didácticas empezaron a hablar de TIC, y parecía que había que traer a los congresos muchos videos que no siempre funcionaban porque no siempre teníamos internet en el lugar que desarrollábamos el congreso, porque lo hacíamos en algunas escuelas o a los Zoom, que ahora se le llaman, a los espacios grandes de cada una de las escuelas. Los PowerPoint, las ofertas marketineras sobre qué dispositivos teníamos que usar para dar clase. Y todo iba en movimiento, como todo currículum que va cambiando permanentemente. En el año 2007 aparecieron los núcleos de aprendizaje prioritarios, que implicaron pensar cómo formar a los docentes de hacerse cargo en este espacio curricular. Comenzamos a trabajar ya desde el último congreso en el año 2023, las cuestiones de género, algunas metodologías de enseñanza incorporando algo de la inteligencia artificial y la robótica y la programación, pero específicamente un atisbo muy simple de lo que era la inteligencia artificial. Y hoy casi todas las cosas que vamos a escuchar y comentar tienen mucho que ver con la inteligencia artificial, que por otro lado no es la inteligencia, sino que son las inteligencias artificiales. Y que la inteligencia, o las, es femenino, ¿vio? Es para pensar. Es para pensar, es para pensar, es para pensar. Porque realmente los artículos determinan, ¿no? La, los, le. Pero bueno, veamos qué vamos a poder aprender y qué vamos a poder reflexionar acerca de la inteligencia artificial. En el año 2020 nos sorprendió la pandemia, un aprendizaje difícil en donde tuvimos que recurrir a varias de las tecnologías. En ese tiempo conocimos y aprendimos acerca, no sé si aprendimos, pero tuvimos algunos contactos acerca de lo que es la pandemia. Comenzamos a ver cómo podíamos enseñar desde los lugares remotos de nuestros hogares, y obviamente que Internet era fundamental para poder brindar nuestras enseñanzas y nuestros conocimientos, y empezamos a utilizar diferentes plataformas, y hoy ya hablamos de plataformización de algunas cuestiones que me parece como que están más allá de la cuestión de dar clase. Ese periodo dejó en evidencia la importancia que tenía el uso de las tecnologías, y recuperamos o valoramos el uso del teléfono celular para poder dar clase.
lo que esto no quiere decir que todos los alumnos o todos los docentes pudimos tener acceso a los teléfonos celulares para poder brindar enseñanza. Pero a partir de ese momento había, y creo que hoy hay excesivamente la información, y no sé si lo que hay en esas plataformas, en internet, podemos hablar de que hay gente que las lee, que las piensa y las reflexiona. También hicimos conocer nuevas demandas biopsicosociotécnicas para desarrollar una perspectiva crítica acerca de las producciones y la impronta de estas tecnologías en la vida cotidiana de los humanos y de todo nuestro planeta. No se puede invisibilizar el valor que tiene y el uso que tienen las diferentes tecnologías en la construcción no solamente de la sociedad, sino también de cada una de los humanos. Y cómo en estos momentos cada vez más vamos delegando muchas de nuestras acciones, muchos de nuestros vínculos a diferentes dispositivos tecnológicos, donde la tecnología está siendo mediadora de este vínculo humano, no humano, humano y máquina, ¿verdad? Y en cada uno de estos escenarios institucionales, familiares, escolares, sociales, se construye una identidad de cultura tecnológica. Y ya en el congreso anterior, con mi colega Sergio Salguero, acuñamos un poco el término de no hablar de cultura tecnológica como si fuera una sola, sino de hablar de tecnologías y de culturas tecnológicas, porque en cada momento, en cada contexto, se construye, se utiliza la tecnología de una manera particular. En la actualidad, la educación tecnológica se asienta sobre los ejes de los núcleos de aprendizaje prioritarios, y uno de ellos hace referencia a la reflexión sobre la tecnología como proceso sociocultural, considerando la diversidad, los cambios y continuidades de la misma. Obviamente que es de suma importancia este planteo de este eje, que está en tercer lugar, pero yo creo que tendría que ser el primero, pero me parece que no satisface en su amplitud lo que significa hablar de contexto, porque la tecnología y los humanos no solamente nos conformamos a través de las cuestiones materiales que nos brindan los dispositivos, sino que también nos conformamos con la naturaleza, el ambiente físico, el ambiente natural, con las máquinas. Y entonces me parece que hay que pensar en un enfoque biopsicosociocultural que se integre al enfoque sociotécnico con enfoque de predominio actual. Por lo tanto, acá con mi colega sostenemos que la educación tecnológica, una disciplina que apunta a la formación cultural de ciudadanos plenos y críticos para interactuar con el mundo artificial que nos rodea. Obviamente que para poder argumentar buscamos otros autores, otros contextos y otras miradas sobre lo que es la tecnología, y tomé un artículo de Héctor Schmuckler, argentino, escrito en el año 1983, que dice: la educación en la sociedad informatizada. Nos aporta algunas reflexiones para pensar la educación tecnológica hoy en una perspectiva de lo que es el contexto de la cultura digital. Schmuckler expresa ya desde el año 83 sus preocupaciones sobre la informatización, la concentración de poder y la pérdida de soberanía natural, cultural, como antecedente de los problemas planteados por la cultura algorítmica. Nos advertía que la informatización no era una simple herramienta, sino una reorganización profunda de la sociedad y la cultura, un proceso comparable a una revolución histórica. Dialogando con aportes contemporáneos, el trabajo destaca la urgencia de formar ciudadanía democrática, digital consciente, capaz de resistir al determinismo tecnológico y de imaginar estilos de vida centrados en necesidades humanas y justicia social. En ese tiempo, Schmuckler, al hablar de la sociedad informatizada y sus consecuencias en la educación, comenzó a ver la marea que se nos aproximaba. Si en aquel entonces la información era un río que crecía, hoy es un océano en expansión, una lluvia de datos que desafía toda comprensión.
Flavia Costa, también argentina, retoma esta idea en el año 2021 en uno de sus libros, pero en otro registro. Pone en la escena al humano en este mundo tecnologizado y parte de una hipótesis, a mi entender, muy interesante y muy movilizadora para pensarla. Y dice: el ser humano se ha convertido en un agente geológico y como punto de partida de su análisis, la irrupción de un acontecimiento que marca una transformación epocal, la pandemia. Y la describe como una transformación y la denomina tecnoceno, época en la que mediante la puesta en marcha de tecnologías de alta complejidad y altísimo riesgo, dejamos huellas en el mundo que exponen no solo a las poblaciones de hoy, sino a las generaciones futuras de nuestra especie y de otras especies en los próximos milenios. Huellas que pueden poner en riesgo la vida de medio planeta. Y parte de esas huellas que los humanos vamos dejando en este mundo ambiente están originadas en las diversas producciones tecnológicas. Costa y Schmuckler ponen el acento en esta preocupación con derivaciones en la responsabilidad educativa. Enseñar tecnología no es enseñar técnicas o tecnologías, sino formar conciencia crítica sobre sus implicancias históricas y éticas. Y esta es una huella que desde la enseñanza de la educación tecnológica no podemos obviar. La vida cotidiana nos provee ejemplos múltiples de distintos dispositivos eléctricos, electrónicos, los satélites que circulan por el espacio, que en algunos casos mejoran la vida de los humanos, pero también están generando a su vez desigualdades estructurales gravísimas. El crecimiento poblacional generó invasión de terrenos y hábitos de otros seres no humanos. La agencia humana está modificando lentamente, pero sin pausa, el planeta. En esta afección del planeta no podemos obviar el accionar de las inteligencias artificiales en un mundo súper informatizado. Las guerras que se están produciendo en estos momentos ya no son enfrentamientos entre humanos y humanos, son enfrentamientos con dispositivos tecnológicos donde se pone en juego el poderío económico y tecnológico de los países participantes. Las guerras están mostrando la sofisticación tecnológica y el uso indiscriminado de ellos. Los restos materiales de edificios derrumbados, humanos abajo de esos escombros, de esos materiales, están dando cuenta de las huellas que estamos dejando. Y Eric Sadin, francés, en el 2020 dijo: la hipertecnologización de nuestras existencias es un peligro. La presencia de las inteligencias artificiales y su naturalización en el uso cotidiano nos hace creer que estas inteligencias son neutras y que solo hacemos de ellas un buen uso y sin ningún tipo de consecuencias. Somos testigos silenciosos de muertes, asesinatos, destrucciones de todo lo que conforma nuestro planeta y más allá, de huellas dolorosas que van quedando. Somos testigos mudos frente a lo que nos muestran en vivo y en directo las pantallas que difunden al instante lo que sucede en diferentes partes del planeta. Cada día observamos una completa digitalización de la vida humana sin advertir el entusiasmo excesivo que produce la utilización de este mundo digital. Pero sabemos lo que nos da la IA, pero también sabemos lo que nos quita. Pregunta para pensar en los ámbitos de la enseñanza de la educación tecnológica. El celular o las aplicaciones nos facilitan muchas de nuestras actividades. Poco a poco delegamos nuestros conocimientos, pensamientos, sentimientos, emociones, nuestras elecciones de vida, la música, la ropa, lecturas. Flavia Costa dice que tercerizamos nuestros conocimientos. Miguel Benazayac, argentino-francés, filósofo y psicoanalista, se pregunta: ¿qué se apaga en el cerebro cuando prendemos el celular? Y se responde: delegamos funciones. Lo más relevante de los humanos, que es la posibilidad de pensar, de reflexionar y de tomar decisiones, se la
delegamos a las IA. El uso de la tecnología es innegable, está para quedarse. Hay fascinación, naturalización, uso excesivo de las diferentes tecnologías, pero no hay reflexión ni crítica sobre el uso. Y tomando prestado de la psicología social el concepto de familiaridad acrítica de Pichon-Rivière y Ana Quiroga, me parece que es un concepto sumamente importante para poder entender, comprender y hacer algo en esta cotidianeidad en donde lo que está faltando fundamentalmente es una crítica a la tendencia de aceptar las cosas como son. Un detalle anecdótico que me llamó mucho la atención de cómo inciden las aplicaciones, el TikTok, el Instagram. Uno de los regalos que más se vendieron para el Día del Niño, además de los dispositivos tecnológicos, fueron los muñequitos que le llaman capibara, los quirquinchos. Los carpinchos, sí. Nada más que capibara es un término que se utiliza mucho en la Mesopotamia argentina y tiene otros nombres, pero no me acuerdo en este momento. El carpincho es que tenemos alpargatas, gorras, ropa de los carpinchos también. Bueno, sin embargo, las redes pusieron de moda el capibara, en donde uno iba caminando en la peatonal de Córdoba, en la internet, en la televisión, el muñequito del capibara, pero nadie se preguntó por qué. Por lo tanto, naturalizamos la realidad y asumimos que las cosas son como son y sin evitar pensarlas ni cambiarlas. También puede impedir que las personas reconozcan ciertas desigualdades, porque yo soy como soy y el resto no sé cómo es, ¿no? Me parece que esto también es crear rutinas y patrones de comportamiento y de conformación de subjetividad. Y como que creo que no podría ser útil el concepto de subjetividad tecnologizada, pero sí podemos hablar de subjetividad digital en la forma que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros jóvenes y también muchos adultos vamos constituyendo una subjetividad en función de lo que nos van demandando o nos van proponiendo las distintas tecnologías. Por lo tanto, es muy importante evitar el uso de la naturalización del contexto donde vamos usando las tecnologías. Y no hay duda que estas tecnologías emergentes nos desafían a pensar, a reflexionar acerca de qué estamos haciendo y cómo construimos desde una alfabetización tecnológica una identidad social, una construcción de ciudadanía digital. Y la pregunta es, ¿podemos obviar la digitalización de la vida? Y no, es imposible ignorarla porque, bueno, también podemos dar vida a través de ciertas tecnologías, elegir los modos de poder pasar a otro plano, morir, pero también no podemos negar que las inteligencias actuales ayudan y mejoran en muchos casos a la mejora de la vida, lamentablemente que no todo, ¿no? Por eso las inteligencias artificiales, la pregunta es ¿realidad o ciencia ficción? Porque provocan mucha fascinación. Eric Saden expresa que la IA es un discurso estremecedor y es fundamental analizar el riesgo de ceder el control de nuestras vidas a las tecnologías. Y yo me pregunto, ¿crisis de conformación de una nueva civilización? ¿Crisis civilitaria? ¿Crisis de subjetividades? El aceleramiento del conocimiento tecnológico en este siglo no puede concebirse como algo natural, sino que está impactando y necesitamos construir, generar nuevos saberes para poder comprender estas realidades complejas. Y nos encontramos con verdaderas disrupciones en la vida de los cotidianos y por ese sentido los invito a adentrarnos en nuevas miradas sobre el acelerado crecimiento de las tecnologías y su impacto en la vida cotidiana de los humanos y no humanos y desarrollar una perspectiva crítica acerca de ello. Las características de la complejidad del entorno tecnológico nos exige pensar acerca de cómo formamos a los ciudadanos actuales y futuros.
En cada lugar, en cada escenario, vamos constituyéndonos como sujetos a partir de estas relaciones individuales, comunitarias, sociales, y las tecnologías se expresan en diferentes matices. El crecimiento poblacional generó también invasión de terrenos y hábitats de otros seres no humanos. La agencia humana está modificando lentamente, pero fuertemente, nuestro planeta. Por eso es importante la formación en educación tecnológica. Y aquí vale recordar el concepto de agentes geológicos que nos planteaba Flavia Costa. Estas consideraciones tienen que ser parte de los contenidos que brindamos en las aulas cuando enseñamos educación tecnológica. Estamos frente a un cambio epocal, a un cambio de civilización, o al decir de Miguel Ferreras, aquí presentes, estamos frente a una crisis civilizatoria. A estas complejas situaciones nos preguntamos acerca de cómo continuar, cómo es posible vivir este presente, cómo imaginar lo que pueda deparar el futuro, cómo será nuestro vínculo entre humanos y no humanos, y de trabajo cambiaremos, dejaremos. ¿Cómo serán esos vínculos? ¿Seguirán existiendo los trabajos que hoy conocemos? Tal vez al finalizar la jornada de mañana sábado tengamos más reflexiones, más pensamientos, más dudas, algunas certezas, o por lo menos eso esperamos en estas 2 jornadas. Y agradezco el silencio y espero que yo haya aportado, aunque sea a una duda más, a este planteo de lo que es formar a las generaciones actuales y a las generaciones futuras en un ámbito tan complejo, tan tensionante como son las tecnologías, y en qué medida nos afectan en lo individual y en lo social. Y para poder seguir pensando en el valor que tiene la enseñanza de la educación tecnológica, comparto la mesa acá con mi colega. Carlitos, gracias. Gracias, Susana. Seguramente hay preguntas. Vamos a hacer de la siguiente forma. Hay estudiantes los que levanten la mano, le van a tener un papelito para que anoten la pregunta, y lo vamos a hacer cuando termine Carlos. Vamos a hacer todas las preguntas juntas. Así que cuando levanten la mano, se va a acercar un estudiante, le va a dar el papel, le hace la pregunta y después me lo llegan a mí. Gracias. Bien. Adelante, Carlos. Bueno, primero que nada, gracias a la organización de este congreso, gracias por invitarme una vez más a Córdoba, lugar que venero desde chiquito porque mis viejos tenían una casita de veraneo en Río Ceballos y hasta a los 18 años venía todos los veranos largamente a pasar acá a Córdoba, así que siempre para mí es un placer, así que gracias por la hospitalidad una vez más. También quiero comentarles, no sé si lo dijiste, pero con Susana decidimos explícitamente no compartir qué era lo que íbamos a decir hoy, para ver, de curioso, para ver si decíamos lo mismo, si nos podíamos pelear un poco. Y la verdad que, claro, dijo Susana que nos conocemos bastante y lamentablemente no tengo mucho que pelearme con Susana con todo lo que dijo. Es más, hasta hiciste un raconto de tipo histórico que me viene bárbaro para lo que voy a exponer ahora, no necesito hacerlo. Y me preocupó, por un lado te quiero felicitar por el coraje de hablar tanto sobre inteligencia artificial. Sobre todo el coraje de hablar tanto sabiendo que ahora pronto van a hablar los filósofos de inteligencia artificial. Sí, por eso. Así que yo preferí ni mencionarla, con eso te digo todo. Pero sí, esto me quedó picando esto de que la inteligencia es femenina, ¿viste? Y, bueno, y sí, espero que cuando se conjuga inteligencia con artificial, bueno,
Espero que lo femenino no se vuelva del todo artificial. Aunque hay algunas cositas femeninas artificiales que llaman la atención de los seres humanos varones. Pero bueno, después, con respecto a la charlita mía ahora, la breve charlita, porque me han combinado que sea breve, me encanta dar la charlita de apertura, porque de alguna manera lo mío va a ser eso, va a ser una apertura al diálogo, que espero que se dé en este congreso, una apertura a la reflexión, que espero que se dé en este congreso, y la idea de lo mío es justamente tratar de estimular lo más posible el debate con relación a qué esperamos de la educación tecnológica hoy y mañana, de acá en adelante. Y para ello, la idea es que mi presentación sea más que nada un conjunto grande de dudas, más que de certezas. Algunas dudas las voy a plantear directamente como preguntas, y otras voy a plantear certezas, pero no los quiero engañar de entrada. Todo lo que yo planteo de manera afirmativa y como certeza, ni yo estoy seguro de que así lo sea. Lo planteo como si fuera una certeza, pero es una certeza provisoria, como dijeron hoy algunos en los discursos de presentación. Estamos frente a una realidad, vamos a ver qué dicen los filósofos, pero que nos llena de dudas. Y cuando hemos avanzado en algunas certezas, como decía un amigo mío hace ya un montón de años, decía, uno aprende cuando alcanza un nivel de confusión superior al que tenía antes. Bueno, este es el propósito de lo que les voy a contar ahora. Carlos, y cuando uno aprende la respuesta te cambian la pregunta. Ese es el problema, claro, tal cual. Entonces, yo en mi juventud admiré a personas geniales, intelectuales de alto vuelo, ¿no? Y hasta que uno de ellos me dijo, el problema de nosotros, dice, es que cuanto más conocemos, más dudas se nos presentan, ¿no? Y espero que esto sea así con la inteligencia artificial. Y, perdón, ¿ves que me contamino? Con la educación tecnológica. No por nada tuve ese desliz discursivo. Reflexionemos sobre esto. ¿Algún psicólogo en la sala? Sí, hay varios, seguro. Hay varias. Bueno. Bueno. Por favor, si usted me reinterpreta, esto hágamelo en secreto. Que no se entere nadie. Bueno. No, y otra cuestión que me encantó también reflexionar fue esta última canción que escuchamos hoy, que dice, dale alegría a mi corazón, ¿no? Y yo estoy convencido, cuando escuchaba esto, no podía menos que pensar en toda la alegría que le dio la educación tecnológica a mi corazón. Desde la década de los 90 hasta ahora, hasta hoy mismo. También me encanta un verso de un poeta que admiro, que es John Keats, que dice que toda cosa bella es una alegría para siempre, dice John Keats. Y yo creo que estoy en la educación tecnológica porque creo que es una cosa bella. Y de nosotros depende que la construcción de la educación tecnológica siga siendo una cosa bella. De manera que la educación tecnológica sea para nosotros una alegría del corazón. ¿Sí? Y estoy convencido de esto, de que somos capaces. Y lo hemos sido hasta ahora.
no solo nos ha dado alegría en el corazón lo estrictamente educativo de la educación tecnológica, sino también las relaciones humanas, los amigos que hemos cosechado a lo largo de este camino tan lindo que es la educación tecnológica. Así que bueno, quiero avanzar con ustedes sobre algunas cosas que me preocupan, me inquietan y me llenan de dudas, ¿no? Quiero empezar por analizar ni más ni menos que etimológicamente el sintagma, este maridaje entre dos palabras que se la traen, la palabra educación y la palabra tecnológica, ¿sí? Un análisis brevísimo. Me dijeron que tengo que apretar un botoncito. Ahí está. El sintagma educación tecnológica es fuertísimo, tiene una fuerza conceptual, una fuerza, qué sé yo, no sé, es tremendo, tremendo. Primero la palabra educación, nada menos. Todos los que estamos desde hace más punta de años en educación, ¿qué cosa es la educación? ¿No? Bueno, yo he puesto acá para mí, una definición que a mí me encanta y que está plagiada pero distorsionada de un gran filósofo alemán que fue el autor de un libro que yo amo, que se llama Paideia, que es Werner Jäger. Y Jäger dice algo así como que la educación es la comunidad, es el principio mediante el cual la comunidad conserva, crea y transmite su singularidad física y espiritual. ¿Sí? Ahora, esto es fuerte ya de por sí, pero si encima le agregamos el adjetivo tecnológica, ¿sí? Cuando desde el punto de vista etimológico, una vez más, la tecnología es el logos de la técnica, ¿sí? Así como la biología es el estudio de los seres vivos, el estudio de la tecnología es la tecnología puede ser vista como el estudio de los seres artificiales, ¿sí? Y el estudio de los seres artificiales, la palabra artificial ya implica la agencia humana. Y entonces ahí tenemos la tecnología como sinergia humano-técnica, ¿no? Y como el humano visto como un simbionte entre los seres artificiales y los seres humanos, ¿no? Como dicen los antropólogos y los filósofos de la técnica, ¿quién creó? ¿El hombre creó la técnica o la técnica creó al ser humano? Bueno, y la cuestión entonces es que si analizamos las funciones características del ser humano, una de las funciones fundamentales del ser humano es la función educativa, es decir, la de transmitir tradición de conocimiento y recrearla a medida que la transmite. Y también otra función fundamental del humano es la función técnica. Y en la educación tecnológica justamente se da la simbiosis o la sinergia de estas dos funciones, la función técnica del humano y la función educativa, la función pedagógica del humano, que hace que seamos humanos. Entonces, frente a esta primer análisis de qué cosas profundas significa para los que estamos en educación tecnológica este quehacer pedagógico que hemos asumido, la pregunta es ¿cómo entender el mundo actual? ¿Nos sirve la educación tecnológica para entender el mundo actual? Y sin duda, porque si el mundo actual está caracterizado por un altísimo nivel de tecnologización, ¿quién sino la educación tecnológica es la disciplina predilecta o elegida
por los dioses para que entendamos el mundo actual. ¿Qué deben conocer de tecnología todos los ciudadanos, todas las personas? Nos preguntamos, los educadores de educación tecnológica. ¿Estamos pensando en qué tipo de ciudadanos? ¿Ciudadanos críticos? ¿Ciudadanos proactivos? ¿O que tengan determinados virtudes para utilizar los medios técnicos? ¿Estamos hablando de una formación técnica o estamos hablando de una formación cultural? O las dos cosas a la vez. Todo esto empieza con este conglomerado de dudas con relación a qué cosa es la educación tecnológica, nos conduce, a mi juicio, inevitablemente a una estrecha cuestión, que es la cuestión de la especificidad de la educación tecnológica. ¿Qué cosa es específicamente la educación tecnológica? No solamente qué cosa es de específica en cuanto nos distingue de otras disciplinas escolares, sino además el verdadero significado de la palabra específico no solamente es lo que distingue de otra cosa, sino también qué propiedades intrínsecas tiene este objeto. Este objeto que denominamos educación tecnológica, cuáles son sus rasgos, sus características fundamentales, que son las que después nos distinguirán de otras disciplinas, ¿sí? Tratándose de una disciplina bastante nueva en el ámbito curricular educativo, y no solo nueva, sino cuestionada, implementada de distintas formas en distintas jurisdicciones del país. Algunas jurisdicciones, entre ellas la más importante de todas, la de la provincia de Buenos Aires, no la tiene, no existe en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué significa hoy hablar de educación tecnológica en la República Argentina? ¿Y qué importancia tiene, ¿sí?, que subsista la educación tecnológica como tal? Que subsista este nombre maravilloso, que es este sintagma que combina la función educativa con la función técnica del ser humano, y que lo volcamos a una instancia pedagógica de formación ciudadana. Son cuestiones difíciles, pero cuestiones para mí fundamentales en la formación del ser argentino, en la formación del ser de hoy y del futuro, ¿sí? Entonces, vamos para la próxima. Yo suscribo a esta frase tan conocida de: si quieres actuar localmente, piensa globalmente, ¿no? Y si uno piensa globalmente, yo lo sintetizo en esta terna: geotecnopolítica. Pensar en el planeta, pensar en la política planetaria y pensar en la influencia de la técnica en esa política planetaria hoy en día. Bueno, Susana habló de las guerras, de los conflictos internacionales, que hoy en día estamos todos preocupados por lo que pasa a nivel mundial, y estamos preocupados también de que la guerra ha tomado ya no es la guerra cuerpo a cuerpo, ¿sí?, con arco y flecha, con espada, sino con misiles, con drones, etcétera, etcétera. Entonces, la otra cuestión, que yo no la voy a debatir aquí, hoy estamos presenciando un cambio radical del macrosistema naturaleza, humanidad, tecnología, ¿sí? O sea, la humanidad, como bien se refirió Susana recién, por eso hablamos del antropoceno, el ser humano ha modificado el planeta de tal manera que estamos viviendo una era
una era geológica, una era histórica que podemos llamar, que todos hemos llamado antropoceno, pero con una influencia fundamental de los medios tecnológicos, de los medios técnicos, de tal manera que la querida Flavia Costa la llama, este antropoceno se está transformando, o podemos hablar de antropoceno tecnoceno. De modo que, pero también tengamos en cuenta, y ahora hablando de nuestro país o de Latinoamérica, si ustedes quieren, o de la patria grande, el saber tecnológico es un patrimonio cultural. Y este patrimonio cultural, como buen patrimonio, el patrimonio en serio, o sea, cultural, que refleja lo económico, que refleja lo social, que refleja lo político, no hay duda que conduce a disputas de poder. Y eso es lo que condiciona hoy estas disputas de poder. Conocimiento es poder, y hoy en día en un mundo tecnológico, el conocimiento tecnológico la tecnología es una formidable fuente de poder en todas sus dimensiones, Entonces, la tecnología es una reflexión mía, esta que está en rojo, por eso la puse en rojo. La tecnología se ha vuelto demasiado importante como para dejarla solamente en manos de los técnicos. Y la pregunta es, ¿y entonces quién se va a hacer cargo de las innovaciones tecnológicas? ¿Solamente los técnicos, los políticos, los educadores, los militares, los filósofos? ¿Quién se va a hacer cargo? Bueno, la idea es acicatear a los expositores que me van a seguir en este congreso para ver si nos responden alguna de todas estas dudas. Yo no lo pienso hacer. Pero sí pienso resumir algunas de las problemáticas que ya anticipó Leliwa en su charla. Algunos peligros y problemáticas, algunos, hay muchísimos más, pero yo puse estos. Estamos presenciando momentos de cruel extractivismo de recursos naturales, devastación ambiental. No hace falta que ponga ejemplos. Calentamiento global y cambio climático. El tema es gravísimo. El tema del calentamiento global y el cambio climático es gravísimo. Si ustedes piensan que no lo es, infórmense un poquitito. Chicas y chicos, es muy, pero muy serio. Porque si hoy suspendemos las emanaciones ¿cómo se llaman? Las que provocan el efecto invernadero y todas estas cuestiones. Aún así, la inercia que ya traemos va a seguir provocando consecuencias mucho más graves de las que tenemos hoy, ¿no? Y con la consecuencia más grave, bueno, qué sé yo, aumento de temperatura del planeta, aumento de temperatura de los mares, incendios, y bueno, y todo lo demás que tiene que ver con todo esto que no voy a explicitar acá. Batallas por los recursos, por supuesto, ya hablamos de los conflictos de poder, ¿sí? Esto conduce a la militarización y el uso de la tecnología y el uso de recursos, inmensa cantidad de recursos financieros y económicos para fabricación de armamentos. ¿Y para qué son los armamentos? ¿Para estar mejor? Bueno, crisis del trabajo, el desempleo, no vale la pena que hable más. El tecnofeudalismo, como dice Fafurakis, apropiación y control corporativo de las tecnologías digitales, tanto es así que ya hay 5 corporaciones que merecen el acrónimo de GAFAM, Google, a ver si me acuerdo de todos, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, para poner un ejemplito, ¿sí? Y acá lo veo
Agustín Berti, que escribió un libro maravilloso que recomiendo, que se llama Nanofundios, donde desarrolla todo este tema. Cómo los grandes poderes se han apropiado, ¿sí?, de las redes, las tecnologías digitales, las plataformas, etc. Bueno, las culturas digitales, las subjetividades y la vida social, ¿no? Que el impacto que tiene la cultura digital en la subjetividad, en la vida social, el fetichismo tecnológico, ¿sí? Y este tema de este autor argentino, cuyo nombre difícil no lo conozco, pero ustedes seguramente lo conocen bien, que es un investigador argentino que está trabajando en Francia, y que nos dice que el cambio tecnológico, delegamos funciones en los medios técnicos, y esas funciones que teníamos antes se nos van atrofiando, vamos perdiendo capacidades por delegación de funciones. Y dice, antes no fue tan grave esto, porque como la delegación esta de funciones era muy gradual a lo largo del tiempo, íbamos adquiriendo otras capacidades que reemplazaban las que habíamos delegado en los medios técnicos. Pero ahora la delegación es tan vertiginosa que estamos atrofiándonos en un montón de capacidades, tanto físicas como intelectuales, que no tenemos tiempo de reemplazarlas por capacidades nuevas. Por ejemplo, la hiperatención, que destruye la atención profunda y la capacidad de teorizar. Cosa muy seria para nosotros que somos educadores, ¿no? ¿Qué va a pasar con la capacidad de teorizar si se agudiza la hiperatención? Bueno, el poeta Herderling, recién cité a un poeta griego, o un poeta inglés, cito un poeta alemán, frase muy conocida: donde está el peligro crece también lo que salva. Y esperemos que la alegría, la educación tecnológica sea un granito de arena en combatir estos peligros. Bueno, algunas preguntitas sobre futuros posibles frente a tampoco todo drama, tampoco todo peligro, tampoco todo conflicto, tampoco todo bajón, un poco todo para deprimirnos. Hay futuros posibles que nos den alegría en el corazón. ¿Es posible una coevolución fértil, virtuosa entre humanos, tecnología y naturaleza? ¿Es posible? Y sí, yo creo que sí, porque está en nuestras manos. De nosotros depende. Si de nosotros depende, es posible. ¿Es posible el buen vivir? El buen vivir, este paradigma maravilloso de los pueblos andinos americanos. ¿Es posible el paradigma occidental del bien común? ¿Es posible conjugar el buen vivir individual y comunitario con el bien común? ¿Es posible que la tecnología sirva? ¿Se pueda poner al servicio del buen común y el buen vivir, en lugar de ponerse al servicio de la guerra, de la destrucción no solo de las comunidades, de las sociedades, de la destrucción del planeta? ¿Es posible un ambiente sustentable con desarrollo económico, o un desarrollo económico sustentable que cuide del ambiente? ¿Es posible que este desarrollo económico venga acompañado de equidad y de inclusión social, como ya advirtió Susi en su charla anterior? ¿Es posible un dominio controlado de los recursos naturales y técnicos? ¿Hay un futuro argentino ahora, poniendo los pies sobre la tierra argentina y dejando un poco la geopolítica global y hablando de la Argentina, o de, si ustedes quieren, de Sudamérica? ¿Es posible un futuro sin desarrollo tecnológico? Yo creo que no.
me anticipo, pero mi respuesta. Me interesa que lo debatamos, que lo analicemos, ¿no? Y otra frasecita en rojo, que lo que hago es se la estoy robando a Teresa Parodi. Teresa Parodi le acaban de dar un premio hace poco, y en su discurso terminó diciendo, me emociona recordarlo de Teresa Parodi. Teresa terminó diciendo, hay mucha patria en el arte, y yo creo profundamente que hay mucha patria en la tecnología. De nosotros depende. Así que bueno, si hay mucha patria en la tecnología, la pregunta es, los que estamos en educación tecnológica, ¿qué tenemos que enseñar en la escuela? Es una pregunta terrible. ¿A quién se le ocurrió de los organizadores ponerle este tema a este congreso? Son muy crueles, es una pregunta dificilísima. Yo no pienso responderla. ¿Qué debe enseñar la escuela? Bueno, a ver, yo que tengo unos añitos en educación tecnológica, digo que la educación tecnológica tiene que enseñar la comprensión sistémica del fenómeno artificial. ¿Sí? Ah, bueno, lindas palabras, profe, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué es el fenómeno artificial? ¿Sí? ¿Y qué es comprensión sistémica? ¿No? Entonces, bueno, por lo pronto, Susana nos advirtió, che, esto de que muy lindo con las tecnologías digitales, muy lindo con la robótica, la programación, la inteligencia artificial, pero ¿vamos a enseñar solo eso? Como dijo Gustavo Dreniak, Gerardo Dreniak, nuestro compañero de ruta, la vez pasada, dice, el dulce de leche todavía tenemos que seguir fabricándolo. Entonces, con la inteligencia artificial, la robótica, bueno, podemos poner robots, pero los vamos a tener que poner a fabricar dulce de leche. Así que vamos a tener que enseñarle a los robots cómo se fabrica el dulce de leche. Entonces, a esto me refiero con comprensión sistémica, es decir, comprensión sistémica de todos los fenómenos artificiales. El fenómeno digital, maravilloso, profundo, terrible, metatecnológico, que está modificando el mundo actual, no es el único fenómeno artificial. Tejer este pullover también es un fenómeno artificial. Conocer las tecnologías tradicionales para entender las emergentes. ¿Será así? ¿Se podrán entender las nuevas tecnologías sin entender las anteriores? Aquí alguien habló bastante hablaron del tema de la memoria. ¿Sí? Lo puse en la frase final, ahora después la aclaro, pero la idea sí es resignificar los conceptos, las palabras, los significados, resignificar nuestros grandes ejes temáticos. Acá la veo a Silvina, artífice junto con muchos otros compañeros de los NAP, los tres ejes de los NAP fundamentales. Yo me niego a modificarlos. Mi idea es repensarlos, reactualizarlos, resignificarlos, resignificar la acción técnica, ¿sí? Resignificar los procesos tecnológicos, resignificar la relación humano-máquina que está presente en la mayoría de las acciones técnicas actuales, ¿no? Resignificar este concepto profundo de acción. ¿Qué significa hoy acción técnica o actividad tecnológica? ¿Sí? Incorporar a nuestros saberes de procesos tecnológicos de transformación de materia a energía los procesos de transformación de información, ¿sí? y los nuevos dispositivos de transformación de información. Y finalmente, analizar nuestra relación con los medios técnicos, analizar las mediaciones,
especialmente las mediaciones computacionales propias de la relación hombre-máquina con la máquina emblemática de hoy. Hoy, así como en la revolución industrial, la máquina emblemática podía haber sido la máquina a vapor o la imprenta, la relación con la máquina, la relación humana con la máquina emblemática de hoy, que es la computadora, ¿no? Entonces, no nos queda otro remedio que meternos adentro de la ontología del software y el hardware, ¿sí?, de los medios tecnológicos digitales actuales, ¿sí? Los miro a los tecnólogos, a los filósofos, para que nos ilustren en este tema. Pero yo soy convencido de que es imposible, al ser humano le es imposible, porque la educación es parte de eso. La educación es eso en realidad, es formación cultural, y la cultura, recrear cultura, es esto último. Ustedes tienen que visualizar estas palabras en rojo en un círculo: tradición, creación, renovación. Y sigue. La renovación crea nuevas tradiciones, ¿sí? Entonces, yo creo que el gran desafío de la educación tecnológica de hoy es tomar la tradición técnica de la humanidad, crear nuevas, como lo estamos haciendo, crear nuevas técnicas, crear nuevos fenómenos tecnológicos, crear nuevos seres artificiales y renovarnos con ellos para volver atrás y recrear en este círculo virtuoso de tradición, creación, renovación. De nosotros, creo que de nosotros depende esto, ¿no? Y de paso pasa un chivo. Pronto está por salir la Tecné número 3, la revista Tecné número 3, y en ella hay un artículo de Darío Sandrone que resalta el rol de la enciclopedia de Diderot en la evolución tecnológica, en la historia de la tecnología del ser humano, ¿sí? Bueno, este artículo hermoso de Darío nos invita justamente a seguir este ciclo. Es decir, ¿cuál es la enciclopedia de hoy? La enciclopedia de Diderot de hoy, la enciclopedia de hoy es la construcción colectiva de la educación tecnológica para mí, en este sentido. La educación tecnológica entendida en su sentido amplio, no solamente en el sentido de espacio curricular. De modo que los invito en este congreso a producir un debate promotor, a imaginar y proyectar el porvenir de la educación tecnológica. No basta para nosotros, los que estamos en educación tecnológica argentina, nos podemos pelear entre nosotros, pero hemos consensuado. Bueno, acá lo veo también a Miguel Ferreira, por ejemplo, al querido Miguel. Hemos consensuado que para la Argentina queremos una educación tecnológica que no sea solamente un aprendizaje instrumental, como si lo están haciendo otros países del mundo, países desarrollados, de países de Latinoamérica, donde parece que ya tienden a llamar a educación tecnológica a un aprendizaje de tipo técnico, de tipo de cómo hacemos para usar los medios, cómo hacemos para que los pibes aprendan a usar los nuevos medios tecnológicos. Me parece bárbaro, está bien, pero eso no alcanza, eso no es lo que tradicionalmente entendemos por educación, por formación humana, y más por formación de ciudadanos críticos y pensantes. No alcanza. La naturaleza tampoco, señoras y señores, la naturaleza tiene que dejar de ser concebida en los ámbitos educativos
como un mero recurso a explotar. La naturaleza es algo mucho más sabio, más bello, más rico, más complejo, más maravilloso que solamente un recurso a explotar. Basta con ver una catarata y decir, che, ¿cuántos HP le podemos sacar a esta cascada? ¿No? Y en paralelo potenciar maravilloso potenciar el potencial que tenemos los argentinos técnico y tecnológico. Los argentinos somos brillantes cuando hacemos tecnología. Tenemos ejemplos permanentes, históricos. Somos muy, muy buenos. Y esto tenemos que recuperarlo, refortalecerlo, realimentarlo. Tenemos que apoyar al INTA, al INTE, al CONICET, a la CONEA, al UNVAP, a los creadores de software argentinos que son buenísimos, reconocidos mundialmente. Todo esto empieza, como les decía ayer a los chicos de este profesorado, a los alumnos, a los estudiantes de este profesorado, todo esto empieza en el nivel inicial. Y ni siquiera en la salita de 3, empieza en el jardín maternal. ¿Sí? O sea, promover las capacidades del INTA, el INTE, de CONICET, de la CONEA, del INVAP, empiezan en el nivel inicial. Porque ahí estamos formando la croqueta de los pibes chiquititos para que sean futuros tecnólogos argentinos. Estos tecnólogos que nos llenaron de orgullo investigando las profundidades de la plataforma submarina argentina. Y nos van a seguir llenando de orgullo con otras investigaciones. De modo que los invito a este debate promotor donde la cultura tecnológica sea el pilar de nuestro principio pedagógico. No solamente las destrezas técnicas, sino la cultura. Y como dice... listo. ¿A que no saben lo que me dijo? Y como ha estudiado bien Susana con Sergio Salguero, las culturas tecnológicas como principio pedagógico. Y me voy con dos citas de dos autores que amo. Martin Heidegger, quizás uno de los más grandes filósofos del siglo XX, dijo así en 1955, dijo esto Heidegger. Piensen de nuevo, 1955. Lo verdaderamente inquietante no es que el mundo se tecnifique. Mucho más inquietante que el ser humano no esté preparado para esta transformación. Y finalmente, Arthur Clarke, maravilloso autor de ciencia ficción, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. No nos asustemos, hagamos de la tecnología la magia de nuestra pedagogía. ¿Sí? Porque no nos preocupemos de que no entendemos bien todos estos avances tecnológicos. En el fondo son magia, pero los magos somos nosotros. Y seamos magos en las aulas argentinas. Gracias. Gabriel, Marpegán, te olvidaste de pasar más datos sobre la revista Tecné. ¿Qué revista? No, ¿Es digital? la revista Tecné, después. ¿Podés decir? Te están dando 3 minutos de... Bueno, la revista Tecné es una revista digital que decidimos crear con Gabriel Ulloa, que acá presente, acá al lado mío,
y gracias a él, que es el editor en jefe de la revista ya está, estamos editando el número 3, que los invito a consultarla, es de acceso libre y abierto. Los números 1 y 2 tienen artículos interesantísimos, artículos, reseñas, relatos de aula, en fin, una mezcla de lo que para nosotros es educación tecnológica, junto con filosofía de la técnica, junto con sociología de la técnica, junto con geopolítica, etc. Es de acceso gratuito en revistatecne.com. Revistatecne.com. No vamos a hacer preguntas. ¿No vamos a hacer preguntas? Bueno, les damos un fuerte aplauso entonces, Carlos y a Susana.